Hola, buenas noches, es un gusto como siempre saludarlos. Yo soy María Camila Orozco, bienvenidos, aquí comienza Zona Franca. Vamos a hablar de las últimas horas que han sido de actividad intensa para la Jurisdicción Especial para la Paz, que está profiriendo unas decisiones que comprometen, por un lado, a 5 generales. Uno de ellos fue comandante del ejército con falsos positivos y otra que tiene que ver con el ahora designado gestor de paz, Salvatore Mancuso, que es la última decisión que ha provocado el contraataque del expresidente Álvaro Uribe Vélez contra el presidente de ese tribunal, el magistrado Roberto Vidal. Todo porque la JEP admitió a través de un mecanismo llamado bisagra, que es un sistema nuevo que no se había usado, para admitir al ex jefe paramilitar, que le dijo a esa jurisdicción que cuando Uribe era gobernador del departamento de Antioquia, tuvo conocimiento de la operación en la que derivó la masacre de Laro, que eso concluyó con la muerte, con la masacre de 15 campesinos. Una versión realmente muy distinta, muy diferente a la que por más de 17 años ha venido entregando Mancuso a través de las versiones de Justicia y Paz. Ese es el motivo de la molestia del expresidente Uribe, que controvierte el testimonio de Mancuso con otros paramilitares a los que por otro lado la JEP le ha negado y le ha cerrado la puerta para aterrizar en esa justicia que nació como producto del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC. En ese contexto de tire y afloje, Uribe está denunciando un supuesto plan de algunos magistrados en su contra. Aquí comienza la discusión. Bienvenidos. La pelea de Uribe con la JEP no es nueva, realmente de hace varios años, pero en esta oportunidad el motivo de la discordia tiene que ver con la que es magistrada de ese tribunal, Catalina Hayek, que estuvo en la fiscalía luego de que se conocieron las declaraciones de Salvatore Mancuso, incriminándolo con vínculos con grupos paramilitares. Reacciona el expresidente a través de su cuenta en Twitter diciendo que le llega una denuncia. En mi época de adolescencia y juventud éramos amigos de Catalina Hayek, que es actual magistrada de la JEP. Siempre ha sido una mujer obsesionada con usted. En la época del Rosario, siendo compañeros, hablaba como revolucionaria. Esa ha sido una de las tantas denuncias que a lo largo de las últimas horas el expresidente ha compartido, diciendo que le ha llegado información de ese supuesto plan. Hemos invitado esta noche a Sebastián Bojacá, que es coordinador de litigio penal de la Comisión Colombiana de Juristas. Sebastián, bienvenido, un gusto saludarlo. Muchísimas gracias. Gracias por aceptar este diálogo. Está con nosotros Juan Felipe Amaya Mejía, que es abogado penalista y es uno de los abogados que cita el expresidente Uribe como uno de sus defensores. Para atender estos asuntos, doctor Amaya, bienvenido a Zona Franca, un gusto saludar. María Camila, el gusto es mío, y a Sebastián también un saludo. Gracias por aceptar la invitación. Está con nosotros vía Zoom Mauricio Herrera, que es abogado penalista, un hombre que está muy interesado en lo que tiene que ver con este capítulo que es la masacre de Laro. Abogado, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Muy contento de esta invitación. A usted, gracias por aceptar este diálogo. Quiero comenzar con usted, que ha sido muy activo, le ha enviado una comunicación a la JEP. ¿Qué implicaciones o cuál es la lectura que tiene de la aceptación de la llegada de Mancuso a la JEP? Bueno, para nosotros como familiares de Jesús María Valle Jaramillo, y especialmente pues ser una familiar muy cercano a mi tío Jesús, para nosotros es muy importante, digamos, esta declaración de este señor ante la Justicia Especial para la Paz, en el sentido de que corrobora lo que siempre hemos venido denunciando, lo que siempre hemos venido manifestando y lo que mi tío Jesús María dijo en el 98 y por lo que fue asesinado, ¿cierto? Que había una connivencia entre entidades del Estado, algunos miembros del Estado, obviamente con los grupos paramilitares. Entonces, para nosotros es muy importante, ¿cierto? Que, digamos, esta información la revele ya a viva voz ante una jurisdicción, ante la justicia, porque pues para nosotros es un inicio, digamos, del fin, digamos, de esta espera tan tortuosa y tan
digamos, triste para mi familia. Doctor Juan Felipe, ¿cuál es la lectura que tienen ustedes, los abogados del expresidente, de esta llegada de Mancuso a la JEP? Bueno, lo primero que hay que decir es que el tema se está como diluyendo en razón a la mención al presidente Uribe. Y yo creo que aquí hay un debate de fondo que es importante que la ciudadanía tenga en cuenta, y es el tema de la aceptación de Salvatore Mancuso en la JEP. Y ahí es importante tener en cuenta que este es uno de los primeros casos donde la JEP termina aceptando a un paramilitar para que pueda participar de este proceso de la JEP y beneficiarse con los beneficios que da este proceso de justicia transicional. La propia JEP reconoce que aproximadamente 1.700 paramilitares se han postulado a este proceso y han sido negadas este tipo de peticiones en casos de paramilitares. Curiosamente, Salvatore Mancuso termina entrando a la JEP bajo un concepto que mencionaste, que es el caso, digamos, o el término bisagra. Es decir, terminan diciendo que Mancuso se termina casi que acoplando a las fuerzas militares por la connivencia que pudo haber existido entre paramilitares y fuerzas armadas, y bajo ese concepto terminan dándole trato de fuerza pública y recibiéndolo en la JEP. Pero ahí hay un debate que más adelante podemos dar, y es sobre si ya estaba en Justicia y Paz, si ya recibió unos primeros beneficios de un sistema de justicia transicional como Justicia y Paz, ¿por qué el Estado colombiano, y esta vez a través de la JEP, lo va a terminar recibiendo en un sistema totalmente distinto, que no fue construido para los militares y para los paramilitares, y que no ha sido aplicado históricamente a los mismos? Entonces, ese es un primer tema que causa mucha sorpresa y que causa mucha suspicacia en torno a lo que vienen a ser estas nuevas revelaciones que hace Salvatore Mancuso para garantizar su acceso a la JEP. Sebastián. Bueno, la lectura inclusive es un poco más amplia, porque desde la Comisión Colombiana de Juristas, en un principio, desde la solicitud de sometimiento de Salvatore Mancuso, hemos podido discutir este tipo de temas. Esta figura de bisagra es relativamente nueva en la Jurisdicción Especial para la Paz, esto hay que admitirlo, pero de hecho la figura mediante la cual se puede abrogar una persona, un aparato criminal complejo conjunto, viene de una teoría, una dogmática internacional, justamente en aparatos criminales complejos. Entonces, aunque la teoría de la bisagra es traída por la Jurisdicción Especial para la Paz, la base es la misma. De hecho, para miembros de DAS que participaron conjunto al paramilitarismo, se ha aplicado esta estructura en la jurisdicción ordinaria. Ahora bien, aquí hay que analizar desde todos los puntos. El primer punto es: hasta ahora la Jurisdicción Especial para la Paz no ha hablado de beneficios concretos que reciba Salvatore Mancuso por su sometimiento, más allá del sometimiento en sí mismo. Por eso es que también en el mismo auto establece varias cosas. Lo primero es que es escalonado y obedece propiamente al régimen de condicionalidad, es decir, los aportes que estuvo dando tanto en diligencias públicas como en diligencias reservadas tienen la virtualidad de poder ser analizados por la Jurisdicción Especial para la Paz, pero si no cumple esa línea escalonada, pues efectivamente pueden haber consecuencias. Entonces, justamente aquí hay muchas situaciones relacionadas con las suspicacias. En últimas, la jurisdicción hay que separarlo del Estado en sí mismo, porque tiene una autonomía, sus magistrados tienen una autonomía, tienen la facultad de poder revisar esos aportes, la integración de esta persona a través de su sometimiento, pero adicionalmente, lo que estaba hablando quien me precedía, Mauricio, si mal no me acuerdo el nombre, es cierto que en la delegada ante la Corte Suprema de Justicia, en la investigación que hay contra Álvaro Uribe Vélez, reposan distintas pruebas. Estas distintas pruebas allegadas desde la justicia ordinaria. En últimas, la Jurisdicción Especial para la Paz no tiene competencia sobre el expresidente. Esto se puede entender como que la JEP, Sebastián, le está creyendo al señor Salvatore Mancuso esta apertura de las puertas. Yo creo que no es necesariamente le está creyendo a Salvatore Mancuso. Hay una información. Esta información está disponible ante la Jurisdicción Especial para la Paz, que viene ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad en los macrocasos 3, 4 y 8, es que se tiene que contrastar y analizar esta información. Pero aquí hay un cuestionamiento, y es el siguiente. Señor. Si estamos hablando de la figura de la bisagra para aceptar que la jurisdicción tiene competencia respecto de Mancuso, dándole ese rol, digamos, de acoplándolo casi que a la fuerza pública,
para diferenciar la competencia que tiene Justicia y Paz, pues entonces vale la pena preguntarse si en Justicia y Paz todos estos temas de la relación de los grupos paramilitares con la fuerza pública fueron vedados, y la respuesta es claro que no. Si usted mira todas las versiones que por años y años dieron los paramilitares en Justicia y Paz, pues claro que tuvieron y trataron todos estos temas de relacionamiento con fuerza pública y todos estos aspectos. Entonces, en últimas, lo que en criterio nuestro está haciendo la JEP es generar una competencia paralela que no debería tener, porque todos estos temas son competencia de Justicia y Paz, y admitir una circunstancia que tiene un trasfondo muy complicado, y es lo siguiente: si va a haber una evaluación de la información y si uno revisa la decisión de la JEP, entran a evaluar si lo que está diciendo Mancuso es novedoso frente a lo que ya ha dicho en el pasado en Justicia y Paz, para ver si tiene algún tipo de relevancia o no. Y la pregunta que nos hacemos es la siguiente: si estamos hablando de algún tema de novedad, entonces, cuando tenía que declarar en Justicia y Paz, ¿acaso no existía un compromiso con la verdad? ¿Acaso si el comandante Salvatore Mancuso no se guardaba temas y años después venía a decir, es que esto es nuevo o es que esto no lo es dicho, no significa ello que no cumplió con los compromisos de verdad que tenía en Justicia y Paz? Doctor Herrera, eso quiero preguntarle, porque para muchos, doctor Herrera, han visto a Salvatore Mancuso. Doctor Herrera, si me permite formularle la pregunta. Muchos hemos visto a Salvatore Mancuso durante los últimos 10 años declarar. Y la pregunta para quienes están viendo esta decisión de la JEP es: ¿qué es lo novedoso, qué es lo nuevo o distinto que puede contar que no le ha dicho en Justicia y Paz o en la justicia ordinaria? No, es que precisamente no es que sea algo novedoso, sino que es que la justicia no ha emprendido el camino de judicializar al expresidente Álvaro Uribe. Es que desde hace mucho rato lo debieron de haber judicializado. Es que hay información en Justicia y Paz, hay información en la Corte Suprema, hay testimonios escuchados, hay muchas personas que tienen información respecto a la responsabilidad, obviamente penal y política, que tiene respecto a todos las masacres que se cometieron en el municipio de Ituango, en el Aro y en la Granja, ¿cierto? Y la justicia no ha tomado la iniciativa. No sabemos la razón por qué, pero elementos materiales probatorios, indicios graves en su contra siempre han existido. Ahora Mancuso ya toma la valentía y determina con determinación, indica con determinación que en realidad sí hubo un conocimiento, digamos, administrativo, ejecutivo, de que la gobernación de Antioquia estaba enterada de que iban a incursionar el municipio del Aro y de la Granja. Esa fue la decisión. Esta es la pregunta que nosotros hemos formulado: es Fiscalía, ¿cierto? La Fiscalía General de la Nación o la Corte Suprema, por ejemplo, en el expediente de Jesús, ¿por qué no lo han imputado? ¿Por qué no lo han llamado a un interrogatorio? ¿Por qué no lo han llamado a una declaración ante las altas cortes, cuando ya hay indicios serios, pruebas concretas, objetivas, elementos materiales probatorios serios, para que el expresidente llegue y dé sus argumentaciones en un juicio y se defienda en juicio? Esa es la crítica que nosotros hemos hecho. Y no es que haya una teoría de la bisagra, no, es que la Jurisdicción Especial para la Paz es una justicia transicional, constitucionalmente establecida, y que obviamente tiene una función de justicia y de verdad, y que está dando su fruto, Entonces lo que nosotros necesitamos es que la justicia opere y de una vez se resuelva, digamos, este asunto que desde hace es anacrónico y que obviamente hay muchas evidencias que vinculan al expresidente Álvaro Uribe. Eso es lo que en resultas queda el análisis, no solamente procesal, sino obviamente de justicia ordinaria,
de que en realidad no se ha podido iniciar el juicio en contra del expresidente Álvaro Uribe. Sebastián. Yo lo que diría son varias cosas de todo esto que hemos estado hablando. Le hallo la razón a Mauricio en varios de los planteamientos que tiene. Lo cierto es que varias de estas informaciones en efecto ya están en la justicia ordinaria. Aquí habría que decir, en efecto, es que frente al presidente, Justicia y Paz no tiene competencia. Lo que sucede es que los paramilitares rinden sus versiones y allí se compulsan copias a justicia ordinaria, y justicia ordinaria es la encargada de investigar a todos los miembros, por ejemplo, de la fuerza pública o inclusive terceros, si lo queremos llamar así, como expresidentes o políticos en el marco de la justicia ordinaria. ¿Qué ha pasado? Que en efecto la justicia ordinaria no ha avanzado. Y uno de los ejemplos efectivamente es el caso ante la Corte Suprema de Justicia de Jesús María Valle y las masacres, entre otras, en donde efectivamente esta información ya estaba. ¿Qué sucede? Que hay una ampliación de esa información a unos documentos. ¿Qué pasa? Que normalmente hay una situación muy personal con el expresidente y es que casi siempre evoca una falacia ad hominem. Entonces trata de atacar a la persona, pero no la argumentación jurídica que en efecto debería dar, como lo dice Mauricio, ante las Cortes, en este caso ante la Corte Suprema de Justicia, por los hechos que está investigando. Entonces, esto debe ser motivo, efectivamente, de un juicio con todas las garantías, claro que sí, para todas las partes, tanto para las víctimas que están representadas en el expediente como para la defensa. Y ¿usted ve esto como la puerta de entrada a un juicio al expresidente Álvaro Uribe? Pero es que, ojo, ya en la Corte Suprema de Justicia hay una investigación penal, por ejemplo, por la situación de El Aro y también adicionalmente por Jesús María Valle Jaramillo, en donde la información nueva es el uso del helicóptero de la gobernación en el marco pues de lo que sucedió con la masacre. Ahora, lo que hay que decir, en efecto, es que la Corte Suprema de Justicia sigue recaudando pruebas, aún faltan tal vez más de 35 pruebas en el marco de este caso de Jesús María Valle Jaramillo, en donde la Comisión Colombiana de Justicia... Permítame un segundo, doctor Herrera. Permítame un segundo, doctor Herrera. ¿Qué más pruebas van a recaudar? Permítame un segundo. Justamente, que confiese, él no lo va a confesar. Doctora, justamente como lo dice Mauricio, lo que estamos esperando y lo que le hemos dicho a la delegada ante la Corte es: por favor, revise cuáles de esas pruebas ya están integradas en los expedientes, cuáles sí son definitivamente las que necesitamos para avanzar en las hipótesis de investigación y avancemos de cara a lo que corresponde. Doctora Amaya. Yo creo que hay que hacer varias precisiones. Primero, aquí se ha mencionado a la Corte Suprema de Justicia en una investigación. La Corte Suprema de Justicia ya no lleva este caso. Es un caso que en este momento está en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. Segundo, que se ha tratado de generar un manto de dudas sobre la administración de justicia en general, como si existiera un cúmulo de pruebas obrante en un expediente y que la administración de justicia a través de distintos órganos lo ha enterrado o lo ha tenido, digamos, oculto. Y ahí hay que hacer varias precisiones. Estos temas, María Camila, vienen siendo objeto de investigación desde hace muchísimos años. Fue inicialmente la Fiscalía General de la Nación en la época del doctor Alfonso Gómez Méndez como fiscal general de la Nación, quien asumió inicialmente la investigación cuando la denuncia tenía que ver con supuestas actuaciones omisivas del gobernador respecto de este tema de masacres. Se hizo la investigación y la fiscalía del doctor Gómez Méndez dicta un inhibitorio a favor del gobernador Álvaro Uribe Vélez cuando no era presidente de la República. Yo no creo que aquí se pueda hacer un cuestionamiento al doctor Gómez Méndez como alguien que hubiera tapado investigaciones en contra del paramilitarismo en Colombia cuando precisamente en su administración se movieron o avanzaron procesos que permitieron, digamos, la investigación y judicialización del paramilitarismo en esta época. Segundo, que cuando se reabre este proceso en la administración de la doctora Vivian Morales, ¿sí? Administración que recordemos de la Fiscalía que llevó a juicio o acusó o imputó a varios miembros del entorno más cercano al expresidente Álvaro Uribe. No podemos tachar a la doctora Vivian Morales de decir es que fue una funcionaria uribista. Pero hablando de juicios, fíjense que para muchos era improbable la presencia o la figura del expresidente Uribe en el banquillo de los acusados. Hoy está por otro tema que tiene que ver con otro expediente. Pero para regresar al tema de Salvatore Mancuso, ¿usted ve al presidente Uribe abriéndole de la justicia un nuevo proceso, un nuevo juicio por este tema con Salvatore Mancuso, por las declaraciones del jefe paramilitar? Yo no lo creo y lo digo por lo siguiente, y por eso hago este recuento de cuál ha sido la historia de este proceso y en manos de quién ha estado para, si podemos decir que la justicia en términos generales
ha enterrado este tema. No creo que sea así. Después de que sale la doctora Vivian Morales, llega tal vez uno de los fiscales con más adversión al uribismo, el doctor Eduardo Montealegre Linet. Está el expediente ahí. Y si supuestamente están las pruebas, ¿por qué no se hace una apertura de investigación? Es que ni siquiera estamos hablando aquí de que aquí ya hubo una indagatoria y que va a haber un llamamiento a juicio. Esto no ha pasado de una investigación previa. Posteriormente, cuando el presidente Uribe es electo como senador, pasa el expediente a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, donde no precisamente podemos cuestionar que esta entidad tenga, digamos, un tinte político para favorecer al expresidente Uribe. Después de varios años en la Sala de Casación Penal, pasa a la Sala de Instrucción. Está en manos del propio magistrado César Reyes, que fue quien lideró la investigación por el tema de manipulación de testigos. Entonces, a mí sí me cuesta bastante trabajo creer que la Administración de Justicia durante todos estos años, en todas estas entidades de distinta naturaleza, ha querido ocultar la participación del expresidente Uribe en estos hechos. ¿Qué es la realidad, María Camila? Que aquí se ha intentado vincularlo de una u otra forma y la prueba no es suficiente para que hablemos de una apertura de investigación. Doctor Herrera, lo escucho. Es que a la misma razón, la misma disposición, el mismo doctor Maya lo está manifestando. Es curioso que durante todos estos años, que existiendo todo ese material probatorio, porque es que a Jesús María no lo mataron por un chisme, es que Jesús María entregó unos elementos materiales probatorios en la fiscalía y esos elementos materiales probatorios se desaparecieron, curiosamente. Y desde eso hay muchos investigadores que han asumido el conocimiento de los hechos y curiosamente no ha podido avanzar. Es que los elementos existen, vuelvo y lo reitero. Don Berna lo dijo, ahora lo reitera Mancuso, y varios testigos han accionado el paramilitarismo de la gobernación de Antioquia con las Fuerzas Armadas, y no solamente los testigos, sino las víctimas. Es que ahí están las víctimas. ¿Dónde dejan las víctimas? Bueno, lo perdimos mientras lo recuperamos. Sebastián, volviendo al tema de las pruebas, al tema de, me parece muy interesante o muy diciente para quienes están diciendo por qué Mancuso sí y cerca de 1.700 paramilitares, incluso excomandantes paramilitares, no les han aceptado el sometimiento en la JEP. Bueno, desde la Comisión Colombiana de Juristas, en el momento en que conceptuamos sobre esta posibilidad, agregamos dos elementos de bastante importancia o de relevancia. La primera, pues este principio de centralidad de las víctimas sobre el cual se basa la Jurisdicción Especial para la Paz, pero adicionalmente el propio principio pro víctima, y es entonces lo loable y preguntable que tiene que hacer un funcionario público, garantizar los derechos de la sociedad y de las víctimas a la verdad, a la justicia, o aplicando unas teorías dogmáticas internacionales sobre las empresas criminales conjuntas, o por el contrario, simplemente despachar de manera desfavorable la solicitud de una persona. Y entonces, en ese sentido, en el marco de esta teoría se empieza a investigar y en esta teoría empezamos a llegar a puntos centrales muy importantes. Entonces, claro, aquí hay un elemento que genera, nuevamente, suspicacias. ¿Por qué si 1.700 han solicitado uno sí? La situación con Salvatore Mancuso es desde inclusive el 94 para la región del Urabá era orientador o guía de terreno para miembros de la fuerza pública, pero adicionalmente de ahí en adelante prestó unas colaboraciones, unas acciones tan importantes para la fuerza pública en distintos casos, o contaba con la información o la capacidad de administración de ciertos recursos humanos, económicos, que permitieron efectivamente que miembros de la fuerza pública contaran con las herramientas necesarias para distintos de estos hechos. Ahora bien, entonces, ¿cuál es la diferencia de Salvatore Mancuso a 1.700 personas? Efectivamente, la información que tiene, el rol que tiene y la capacidad que tuvo en su momento de poder construir esta empresa criminal conjunta. Con todo respeto, Sebastián, yo no creo que de los otros 1.700 ninguno tuviera el mismo rol de participación, de guía, de relacionamiento con la fuerza pública. Es decir, es claro que, y eso lo ha reconocido los distintos entes judiciales, que hubo connivencia de fuerza pública con paramilitarismo, es una realidad que no se puede ocultar, ¿sí? Pero entonces venir a aceptar a Salvatore Mancuso bajo ese argumento de bisagra
y a los otros 1.700 que postularon. No es algo que realmente termina siendo sorprendente, pero lo que a mí generalmente me genera una preocupación y es que si vamos a poner a las víctimas en el centro de esta discusión, el tema es, tenemos un modelo de justicia transicional que es Justicia y Paz, un modelo que fue muy criticado por muchas organizaciones de derechos humanos, entre ellas la que pertenece Sebastián, y si hoy comparamos ese modelo con el modelo que trae la JEP, pues vamos a ver que la JEP termina siendo en componentes de justicia y particularmente de justicia, pues un modelo mucho más laxo frente a las víctimas, porque las sanciones son distintas, porque los beneficios son distintos, porque el tema del régimen de libertad es distinto, porque pueden aspirar, entre otras cosas, a ocupar cargos públicos a pesar de no haber pagado o de estar condenados por este tipo de hechos. Entonces, la pregunta es, ¿de qué se va a beneficiar Salvatore Mancuso con la entrada a la JEP? ¿Y cuál es la respuesta que tenemos las víctimas frente a ese punto? Doctor Herrera, ahora sí lo escucho, creo que ya lo recuperé. Bueno, lo retomo. Efectivamente, la verdad la tienen las víctimas. Lo que pasa es que la justicia no le ha dado el protagonismo que realmente se merecen las víctimas, incluso desde una forma procesal. ¿Cierto? ¿Quiénes tienen la verdad? La víctima. Es indiscutible. Y obviamente por eso estas personas fueron ausentadas durante todo este tiempo de Colombia. Fueron extraditados con el objeto de ¿qué? De que se ocultara la verdad. Y retomo respectamente ahora las preguntas que hacía el doctor Mann. Y es, ¿por qué razón la Fiscalía no ha adelantado investigación? No ha llegado a una formulación de imputación o a una formulación de acusación. ¿Por qué razón la Corte Suprema no ha llegado a una formulación de imputación, a una formulación de acusación? ¿Por qué razón no han llamado a interrogatorio al expresidente Álvaro Uribe? Pues eso es obvio, porque hay una mora judicial injustificable. Es injustificable. Como ha sido injustificable todo lo que ha pasado con las víctimas durante todos estos años. ¿Cierto? Una actitud omisiva del Estado respecto a la justicia, la verdad, la reparación que se merecen las víctimas. Y entre esas víctimas no olvidemos que es que a Jesús María no lo mataron por un chisme. Yo lo reitero, es que Jesús María fue la primera persona en Antioquia que denunció el paramilitarismo cuando estaba en su furor. Y las atrocidades que se cometieron en el Aro son inolvidables e injustificables. Las atrocidades que se cometieron en la granja fueron injustificables. Y Jesús María entregó su vida por eso, y por eso lo asesinaron. Y está claro que los móviles salieron de la gobernación de Antioquia. Eso es indiscutible. Ahora con la declaración de Mancuso es indiscutible. Y eso es lo que nosotros exigimos. Que se inicie un juicio. Y que además de eso, no solamente se le dé importancia a la JEP porque le está dando claridad a la oscuridad histórica de la violencia en Colombia. Doctora sino María, que también la JEP está abriendo las puertas para que mira la posibilidad de que opere la Corte Penal Internacional. Y eso no está desechado, eso no lo podemos desechar. Yo obviamente pues respeto el clamor de justicia y de verdad que pide Mauricio respecto del homicidio de su tío. Eso pues digamos no lo voy a entrar a cuestionar ni a juzgar por eso. Tenemos visiones distintas sobre lo que la prueba que existe para decir que el tema era del conocimiento del presidente Uribe y que el presidente Uribe como gobernador hubiera tenido algún tipo de participación. Yo creo que el presidente... Doctor, escúcheme, pero Mancuso ya lo dijo, tuvo conocimiento. Sí. Y no malinterprete mis palabras. Estamos diciendo claramente que la orden salió de la gobernación de Antioquia. Y no se me olvide que Pedro Juan Moreno murió en unas condiciones muy curiosas, muy cuestionables. Pero entonces, entiéndame, no coloque palabras que no he dicho. No, a ver, yo primero le dejo que me deje hablar porque yo lo he escuchado atentamente, estoy diciendo que respeto su posición, puedo no compartirla, lo respeto y respeto el derecho que usted tiene como víctima a pedir justicia y a pedir verdad. Eso no se lo estoy cuestionando.
Desde la óptica de la defensa del presidente Uribe, el presidente Uribe se ha referido a este hecho públicamente y ha dicho que él no tiene nada que ver y que es una infamia que lo terminen vinculando al mismo. Doctor, vuelvo y le interrumpo. El doctor Uribe nunca se ha referido a los hechos de Jesús María. Permítame, doctor Herrera, los escucho de a uno, doctora Amaya, para concluir su idea. República, ni en la justicia ordinaria se ha referido al caso de Jesús María. Discúlpeme que lo interrumpa, pero es que es necesario. Porque es yo que les ruego de a uno para poder... al caso de Jesús María. Doctor Herrera, yo les ruego de a uno para poder escucharlos, para poder entender los argumentos que tienen parte y parte. Doctora Amaya, para concluir. No, yo invito al doctor Herrera que vea la intervención que hizo el presidente Uribe recientemente en la audiencia de preclusión por el caso, digamos, que tanto ha sido publicitado. Ahí él hizo referencia a estos hechos. Entiendo su posición y no voy a entrar, digamos, a ese debate, digamos, porque también toca unas fibras que creo que no es este el escenario para abordarlas. Pero lo cierto es que también existen otros elementos de prueba que han sido también de público conocimiento que descartan la participación del presidente Uribe en estos hechos. Es posible que miembros de la fuerza militar, otras personas hayan estado involucradas y eso tiene que investigarse y esclarecerse. Pero el presidente Uribe ha sido claro en este punto y de pronto a Sebastián pues le causa gracia, pero lo cierto es que tampoco podemos decir que porque hay una declaración de Salvatore Mancuso, entonces ya tenemos que abrir un juicio de responsabilidad y condenar a una persona porque están todas sus garantías procesales intactas y tiene el derecho a defenderse y si se demuestra su culpabilidad tiene que hacerse dentro de un proceso. De acuerdo, en eso estamos totalmente de acuerdo. Me causa gracia porque el argumento es, tal vez en otras cosas sí, pero si el presidente dice que, el expresidente dice que es inocente, el expresidente no. No es ese. Ese no es el argumento de fondo. Yo creo que es un debate de prueba. Eso era lo que estaba manifestando durante la intervención. En efecto, no es que el expresidente haga juicios de valor sobre las personas que ejercen administración de justicia, que por demás ejercen algún tipo de riesgo frente a estas personas, como se ha demostrado a través del tiempo, frente a distintas situaciones. Aquí la situación puntual es, existen los mecanismos están, las investigaciones están abiertas. Existen mecanismos inclusive por si el expresidente no está de acuerdo con la resolución que admite el sometimiento de Salvatore Mancuso, tiene recursos para poder interponer, por ejemplo, una tutela contra providencia judicial. Ahora, realmente lo que sucede es que se ataca a la persona. Entonces, realmente existen argumentos para la defensa del expresidente. En efecto, hay que verlo ante las autoridades judiciales. Esa es la situación. Yo te invito a que veas toda la intervención que ha hecho el expresidente en los últimos días, cuestionando a partir de su propia cuenta de Twitter todas las circunstancias que tienen que ver con la credibilidad del testimonio de Mancuso. Ustedes que son tan acuciosos en estos temas, pues también deberían entrar a verificar si esta versión de Mancuso es coherente con las versiones que ha venido dando desde el año 2008, ante Justicia y Paz, ante la Justicia Ordinaria, ante la Corte Suprema de Justicia, ante la Fiscalía. Yo creo que así de acuciosos somos, que inclusive seguimos el proceso actualmente frente a Mancuso. Estamos en seguimiento, pero adicionalmente en otros estamos en incidentes de reparación. Inclusive no es ni siquiera un argumento de autoridad para decir sí, él es responsable ya mismo y deben condenarlo. Le estamos diciendo, deben haber unas garantías judiciales porque el país igual se tiene que enterar de toda la verdad que se ha develado todos estos años. Claro. Pero adicionalmente que se reitera hoy por cierto tipo de informaciones. Ahora, lo manifestaba, esto es de contrastación. ¿Qué necesidad hay, por ejemplo, de atacar una persona, un testimonio por Twitter? Existen los medios legales. Ya vamos a hablar de esa, que es la fase de contraataque del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Lo está haciendo a través de su cuenta en Twitter después de los señalamientos de Salvatore Mancuso, el nuevo gestor de paz del gobierno del presidente Gustavo Petro, que ha dicho, entre otras cosas, o lo ha vinculado con el líder de Jesús María Valle, que fue un abogado, un defensor de derechos humanos, que, como lo ha dicho aquí el doctor Herrera, denunció en esas épocas los vínculos o el resurgimiento o el nacimiento, como lo quieran entender, de grupos paramilitares. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya volvemos. Estamos
estamos de regreso esta noche de martes en Zona Franca. Gracias por seguir conectados con nosotros. Estamos hablando de la JEP, de su presidente, Carlos Vidal, que es el magistrado que le está respondiendo al expresidente Álvaro Uribe Vélez, pidiéndole respeto por la autonomía judicial de esa Jurisdicción Especial para la Paz. En ese sentido, nosotros no admitimos que se hagan cuestionamientos sobre esa autonomía de la jurisdicción, o que se hagan ataques personales a nuestros magistrados o a los miembros de nuestros equipos, en una respuesta que más bien debe ser una respuesta judicial. Doctor Herrera. No, pero es que es totalmente impresentable cuestionar la legalidad y, digamos, la existencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, la autodeterminación, la autonomía jurisdiccional que ella contiene. Es que si no se hubiera abierto, o si no se hubiera quebrado, se hubiera creado la jurisdicción, el país, usted se imagina cómo estaríamos en este momento. Si los índices de corrupción todavía siguen abundantes, usted se imagina cómo estaría el Congreso de la República. ¿Cuál sería la moralidad política que tendríamos? ¿Cuál sería la moralidad que tendrían las altas cortes, por Dios? Con todas las verdades que hemos escuchado, cuando los mismos funcionarios públicos, los militares, son los que han manifestado de viva voz la connivencia y las atrocidades en las que se realizaron los militares con los paramilitares y las víctimas. Es que es muy grave, es que fueron hechos muy graves. Nosotros, porque estamos acostumbrados ya a escuchar todos los días noticias de corrupción, estamos todos los días acostumbrados a escuchar las masacres, los asesinatos, pero lo que pasó, por ejemplo, en el caso de Ituango, fueron hechos supremamente graves, y fueron tan graves que a un señor le sacaron el corazón del aro, y eso es imposible olvidarlo, eso es imposible olvidar, y eso fue lo que denunció Jesús María, y por eso se hizo matar. Entonces es imposible que ahora vengan y cuestionen a una persona que vivió la guerra, como fue Mancuso, que Uribe le dice bandido, pero de una forma muy respetuosa yo le digo que uno debe ser muy claro y debe ser muy respetuoso de las personas. Y él sí dice bandido, él tiene que mirar también cuál es el agua que lo moja. Porque ya el doctor Rubén Darío Pinilla ya lo dijo, es imposible uno meterse a una piscina y no salir mojado. Y ya lo dijo la Justicia y Paz, el Tribunal de Justicia y Paz. Sí, y no desechemos esos antecedentes jurisprudenciales. Doctora Amaya, este reclamo del magistrado Vidal viene después de la declaración del expresidente Uribe, que habla de un plan, de una estrategia que nace desde la JEP y que, dice él, se la comunican. ¿Qué es lo que están viendo ustedes? ¿Qué es lo que le denuncian al expresidente Uribe? No, al expresidente le llega constante información y de forma transparente la está publicando en su cuenta de Twitter. Ahora, yo creo que este es un debate interesante de dar, porque varias veces se pone de presente que cada vez que el presidente Uribe cuestiona algún tema, digamos, de la administración de justicia, entonces que es un ataque, que es una persecución, que es una intromisión en la autonomía, y yo creo que ese no es, digamos, el punto central. Yo creo que en una sociedad democrática como la que estamos, todos los órganos públicos son susceptibles de crítica, son susceptibles, digamos, de escrutinio. Tan es así que en este debate que estamos viendo, aquí quienes nos acompañan pues han criticado, digamos, la actuación de la justicia ordinaria, y no por eso podemos decir que entonces que es un ataque a las personas que han encarnado, digamos, esa función. El presidente Uribe está poniendo de presente eso, como ha puesto de presente todas sus críticas, sus posiciones que tiene frente a la JEP desde la misma legitimidad de la creación de esta jurisdicción, por todos los temas que conocemos que vienen desde el plebiscito. Entonces yo creo que aquí no hay que tomarlo como un ataque personal o como un ataque, digamos, ad hominem, como se ha tratado de decir, sino que realmente hay unas cuestiones de fondo que estamos discutiendo acá, el tema de lo que ha suscitado la curiosa
el curioso aterrizaje de Mancuso en la JEP y que precisamente tiene que ver con estas revelaciones novedosas, donde ahora sí aparece refrescándose la memoria varios años después a decir que era que el presidente Uribe tenía conocimiento de estos hechos delictivos. Entonces está en todo su derecho como actor político de decir esto, de cuestionar la posible parcialidad de la JEP y eso es en lo que estamos. Sebastián. Bueno, yo creo que... ¿Usted ve algún plan, ve algo malintencionado aquí de la JEP? Yo no veo un que plan... creo que es un poco el reclamo del expresidente Uribe. Yo no veo un plan malintencionado de la JEP. En efecto, tiene capacidad para poder definir los sometimientos. En efecto, inclusive la Ley de Justicia y Paz, si mal no recuerdo, en su artículo 64, que tiene una cláusula de favorabilidad frente a miembros de los grupos paramilitares, dice que con la creación de alguna nueva jurisdicción que resulte siendo más favorable a los intereses de los paramilitares, en efecto pueden acudir a la misma. Ahora bien, ¿qué pasa? Que la Jurisdicción Especial para la Paz puede definir los límites y en efecto los ha definido, el límite de competencia material, el límite de competencia temporal, etcétera, etcétera. Entonces yo no necesariamente... y no lo hago desde un carácter subjetivo, sino de manera objetiva, inclusive por la legislación. La jurisdicción puede hacerlo, lo puede hacer. Estableció los argumentos jurídicos y fácticos mediante los cuales Salvatore Mancuso puede integrar o puede hacer parte de la jurisdicción, también lo puede hacer. Ahora, yo sí sigo diciendo que en discusiones tan complejas, efectivamente quien dice o quien afirma una situación tiene más responsabilidad que otras personas. Que Sebastián, coordinador de litigio penal de la Comisión Colombiana de Juristas, diga que el avance de algunas investigaciones en la Fiscalía General de la Nación pues no se ha dado de la manera que se tiene que dar. No es lo mismo que lo hubiese hecho un expresidente, un senador, una persona que tiene un nivel caudal político tan importante que en efecto ha generado cierto tipo de situaciones. De hecho, tan es así que podemos recordar el homicidio del alcalde del Roble, en donde justamente estuvo recordando, vea, me va a pasar algo, me va a pasar algo, me va a pasar algo por yo ser el contradictor político. Entonces, efectivamente, dependiendo de la persona que dice una situación, pues podemos analizar las consecuencias que puede tener estas situaciones. Pero para centrarnos inclusive en el debate en específico, la jurisdicción tenía la capacidad de aceptar el sometimiento, es decir, tenía las atribuciones para hacerlo, las tenía. Efectivamente, estableció los elementos fácticos y jurídicos que tenía, así lo hizo. Estableció su decisión bajo estos límites que establece propiamente la motivación de una decisión, lo hizo. ¿Qué corresponde entonces para la defensa del expresidente Uribe y para el expresidente Uribe? En lugar de criticar al magistrado, de criticar al tribunal, empezar a establecer los mecanismos legales mediante los cuales, si él tiene las pruebas, las haga ver y critica el sometimiento de Salvatore Mancuso. Yo creo que lo que le corresponde a la defensa del presidente Uribe, pues ahora faltaba más que la Comisión Colombiana de Juristas tendría que darle pues un manual de cómo tenemos que actuar. Yo creo que es completamente legítimo que critiquemos las actuaciones de cualquier ente jurídico de este país, porque el día que entonces no se pueda criticar una decisión judicial, el día que no podamos cuestionar los argumentos, el día que no podamos poner de presente que hay 1.700 personas que les han negado la llegada a la JEP, a pesar de que, como bien lo reconoce Sebastián, hay un artículo que garantiza la favorabilidad y que curiosamente a Mancuso sí se lo permiten, el día que no podamos cuestionar la versión de Mancuso, el día que no se pueda decir que Mancuso viene a recordar unos hechos y se contradice con lo que ha dicho en 2008, en 2012, en 2016. Entonces, si no podemos decirlo, si no podemos hacerlo, pues entonces yo no sé cuál es el camino que queda. Estamos en Zona Franca, estamos hablando del conflicto armado a propósito de ese pasado oscuro que parece que no es tan pasado porque estamos viviendo nuevas épocas de violencia. Esta es una de las decisiones más importantes que ha tomado ese Tribunal Especial de Paz y tiene que ver con 5 generales, en total 35 militares retirados vinculados a los llamados falsos positivos, 200 personas asesinadas en el departamento del Huila y está allí gravitando uno de los nombres, el general Jaime Lasprilla, que fue comandante del ejército entre el año 2014 y 2016, cuando era el presidente de Colombia, el doctor Juan Manuel Santos. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya volvemos. JEP imputa por crímenes de guerra y de lesa humanidad a 35 integrantes del Ejército Nacional, entre ellos a Jaime Lasprilla Villamizar y otros 4 generales retirados por falsos positivos en el Huila.
Estamos de regreso en Zona Franca. Gracias por seguir conectados con nosotros. Ya llegando al final, doctor Herrera, su conclusión para despedirnos. Bueno, la primera conclusión es que la jurisdicción ha tenido unos avances inimaginables en este país para la paz. Y se aplaude, por ejemplo, que personas como Mancuso estén manifestando la verdad, estén revelando la verdad. Esa es la primera conclusión. La segunda conclusión es que es indiscutible que la justicia ordinaria tiene que cuestionarse, porque es que es pues muy cuestionable y es muy triste que un homicidio como el del doctor Jesús María Valle y todavía esté en la impunidad, a pesar de que hayan unas sentencias leoninas, digamos unas sentencias supremamente digamos generales y abstractas, en donde no se especifican hechos concretos. Y entonces esa es una de las segundas conclusiones muy importante, y es que la justicia ordinaria con estas manifestaciones tiene que operar por principio constitucional. Doctora Amaya, su conclusión. Y lo tercero es que no se puede cuestionar la jurisdicción cuando ellos también han sido favorecidos con muchas providencias judiciales. Entonces, no se puede cuestionar la jurisdicción cuando, además de eso, por principio constitucional, tienen la flexibilidad de llamar a declarar a los que realmente tienen la verdad. Doctora Amaya, su conclusión. La primera conclusión es que eso de que no se puede cuestionar o sí se puede cuestionar, yo creo que estamos en un Estado democrático y cualquier persona tiene el derecho de cuestionar la decisión judicial que considere lo está afectando o que considere que se está dando bajo unos supuestos equivocados. Yo creo que el país debe entrar en el debate de ver qué es el precedente que está dejando la admisión de Salvatore Mancuso en la JEP y cómo estamos generando a través de estos procesos de justicia transicional cada vez una flexibilización más grande en temas de justicia frente a estos delitos, digamos, tan atroces y de lesa humanidad. Creo que esta puerta que está abriendo la JEP va a permitir o puede permitir que personas como Mancuso, que se juzgaron por justicia transicional, terminen recibiendo una serie de beneficios y desconociendo por esta vía indirectamente los derechos de las víctimas. Y por último, que el presidente Uribe ha sido claro con el país frente a estos temas y pues no tenemos ningún inconveniente en dar el debate donde corresponde, ante el juez natural y el debate de la evidencia y de la prueba que muestra que no tiene nada que ver con estos hechos. Sebastián. Bueno, son muchas cosas. Primero, en un país... Tiene un minuto porque ya nos están acosando. Tranquila. En un país tan complicado de buenos muchachos y buenas muchachas, de sucedió a mis espaldas, de existen distintas situaciones a analizar, de compareceremos ante la justicia pero criticamos por redes sociales, puede haber cuestionamientos judiciales, que en efecto sería lo que produciese un efecto y que demostraría en últimas la inocencia alegada. Pero en un país en donde quien escribe por Twitter realizando afirmaciones, en últimas sin algún tipo de contrastación judicial, puede terminar siendo, a través de esas afirmaciones, juez, jurado y verdugo, por decirlo de alguna manera, pues en efecto no hay ningún tipo de forma judicial de poder atacar este tipo de lineamientos. Entonces, la Jurisdicción Especial para la Paz hace procesos de contrastación importantes, relevantes. Se toma su tiempo por lo menos en establecer la verdad que está establecida en un expediente, pero adicionalmente unas versiones voluntarias. Tanto para los generales como para este caso en concreto del sometimiento de Salvatore Mancuso, habrá que decir, las contrastaciones se tienen que dar. Los recursos judiciales existen para cuestionar. Llegamos al final esta noche de Zona Franca, con nosotros Sebastián Bojacá, Juan Felipe Amaya y Mauricio Herrera, hablando de este nuevo dolor de cabeza o viejo dolor de cabeza del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que se llama Salvatore Mancuso, que tiene junto a la gestoría de paz que le otorgó el gobierno del presidente Gustavo Petro y esta apertura en la JEP, muy seguramente ya el tiquete de regreso para volver a Colombia bajo otras condiciones. La pregunta es, ¿a cambio de qué va a ser esa inclusión en la JEP? ¿Cuáles son los beneficios o hasta dónde le van a conceder beneficios a cambio de que declare en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez? Llegamos al final, como siempre, gracias por acompañarnos, que tengan una linda noche. Los dejo en compañía de la Tele Letal. Que descansen.